Ustedes son muy importantes para mí. Y el tema que trataremos hoy, muy breve, es más por Él. Más por Él. Se trata de una elección de Dios, por lo cual debemos entender que es a través de Dios que nosotros somos de Cristo. Es un tema que trata el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el primer capítulo, y particularmente comenzaremos leyendo el verso 30, que comienza diciendo: más por Él, repito, se refiere a Dios, que nosotros estamos en Cristo. Y es Jesucristo que nos ha dado sabiduría, justificación, santificación y redención. Para entender bien esto, no debemos sacarlo del contexto. Por eso, vamos a leer desde el verso 27 de este mismo capítulo 1. Dice así la palabra de Dios: lo necio del mundo escogió Dios. Dicho en otros términos, eligió Dios. Fue Dios quien eligió para salvación a los considerados débiles, para avergonzar a los que se creen fuertes. El verso siguiente, verso 28, dice que la elección de Dios, en la elección de Dios Él eligió lo vil del mundo y lo menospreciado. Escogió Dios, dice el verso 29, con el propósito de que nadie se jacte en su presencia. Y llegamos nuevamente al verso 30, en donde comenzamos nuestra lectura hoy. Y el título, por eso, el título del mensaje es más por Él, más por Dios, que nosotros estamos en Cristo. La razón de estar en Cristo no es por nuestra propia elección, sino porque Dios mismo nos eligió para que fuésemos de Él. Más por Él estamos nosotros en Cristo, tal como lo podemos encontrar reiteradamente a lo largo de toda la Biblia. Los verdaderos cristianos no se hacen cristianos por su propia voluntad, sino por un propósito de Dios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El propio Salvador Jesucristo dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo fui quien os elegí a vosotros. De modo que si somos salvos, es por una determinación de Dios, para que nadie se jacte en su presencia. Una persona puede llegar a tener una religión, sí, pero eso no significa ser salvo. Ser salvo responde a una decisión de Dios. El verso 21 nos enseña que el mundo no puede llegar a conocer a Dios por su propia sabiduría. En este mismo capítulo 1 de Primera de Corintios, repito, el hombre no puede llegar a conocer a Dios por su propia sabiduría, pero a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación de esta palabra que está basada en la Biblia. Mediante Cristo, Él nos ha dotado de la sabiduría necesaria para saber que mediante su sacrificio Él nos ha hecho justos, santos y redimidos. Redimidos significa rescatados de un reino de tinieblas, comprados
por precio de sangre, y de ese modo liberarnos de una segura condenación, que es condenación a muerte, y recibir esa sabiduría que proviene de lo alto, como dice el verso 30. Al estar en Cristo, somos bendecidos con todas las bendiciones espirituales. Como todos nacemos en condenación a causa del pecado, Dios es quien nos pone en Cristo, y nuestra vieja naturaleza pecadora queda crucificada, y de ese modo se elimina, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, como dice en segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 17. Las cosas viejas pasaron, y ahora en Cristo Jesús todas son hechas nuevas. De seguro que muchos aún no han entendido plenamente esta gloriosa verdad que reitera la palabra de Dios, la Biblia, en muchos lugares. Tenemos que llegar a percibir esta obra poderosa de Dios, pedirle: oh Dios, dame entendimiento para saber que tu obra gloriosa puede ser hecha también en mí, y de ese modo, a través de Jesucristo, poseer esa segurísima salvación, una salvación que recibimos como un regalo, una salvación que por otro lado no se pierde. Oremos brevemente para terminar. Querido Padre, yo te ruego por todos aquellos que aún no han entendido estas cosas, que simplemente tienen una religión, que tú les ilumines para que sepan que si son salvos es por una elección que tú has determinado desde antes de la creación de este mundo. Ilumínale, Señor, te lo ruego en esta hora, en el nombre poderoso de nuestro querido Salvador Jesucristo. Amén y amén.